Buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora en que vean este video tutorial. Vamos a explicar, o resolver un ejercicio utilizando razones trigonométricas para triángulos rectángulos. Ahora, pues tenemos este siguiente triángulo. Si observan, tenemos que el segmento recta AB, pues es igual a H. ¿Que H qué representa? La hipotenusa. De hecho, pues ya ahí ya por defecto ya tiene directamente escrito la H, que es hipotenusa. Después sabemos que AC, el segmento recta AC es igual a X. No sabemos la longitud de ese lado. ¿Qué conocemos? Bueno, BC, el segmento recta BC vale 7 metros. Si observamos, conocemos solamente la longitud de un lado, pero desconocemos las longitudes de dos lados. Así es que aquí tenemos pues dos incógnitas. Hasta este momento no lo sabemos. Y obviamente nos pide calcular H, la hipotenusa, y nos pide calcular el lado X o el cateto X. Bueno, ¿qué conocemos? Conocemos este ángulo que vale 60 grados. Les pregunto a ustedes, ¿dónde está? ¿Hay un ángulo recto? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está el ángulo recto? ¿En C o en A? Pues lo tenemos aquí. Aquí tenemos el ángulo recto de 90 grados. Si ya conozco estos dos ángulos, ¿puedo conocer el valor de este ángulo, del ángulo A? Sí. ¿Cuánto vale? Sí, el ángulo A, ¿cuánto vale? O sea, se suma, ¿no? Y luego se debe 80 menos. Ajá, sería, recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo es igual a 180. Nada más que aquí yo nada más quiero conocer exactamente cuánto vale 30 grados. ¿Sí? Así de fácil, o sea, pues simplemente pongan 180 grados, que sería el total, menos 60 grados, menos 90 grados, y esto es igual a 30 grados. Bueno, en el caso de los ángulos, sí conozco el valor de los tres ángulos. Bueno, vamos a utilizar las razones trigonométricas para resolver este ejercicio. Recuerden, coseno de alfa es igual ¿a qué es igual, Anita? A CA, que es cateto adyacente, ¿entre qué? Entre hipotenusa, ¿sale? Que seno de alfa, que es igual CO, que es cateto opuesto, entre hipotenusa. Y tangente de alfa es igual a ¿qué? CO entre CA, ¿sí? Bueno, nuestro ángulo alfa en este caso va a ser el primero que ya nos dieron, es decir, en este caso, el valor de alfa es 60 grados. Ese va a ser ahora sí que va a ser nuestro ángulo el que vamos a elegir o en el que nos vamos a basar. Les pregunto a ustedes, ¿cómo puedo saber yo el valor de H y X? ¿Qué tipo de razón trigonométrica puedo utilizar? Vamos a ver. Bueno, antes que nada, vamos a definir cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa. Con respecto a este ángulo de aquí, para el ángulo de 60 grados, ¿cuál sería el cateto adyacente? El que está junto al ángulo. ¿Qué lado está junto al ángulo? Es BC, ¿no? Este sería el cateto adyacente. Obviamente, ¿cuál sería la hipotenusa? Pues ya la tenemos aquí, ¿no? Obviamente. ¿Cuál sería el cateto opuesto? La X, porque X está opuesto o está frente al ángulo de 60 grados. Y ese con eso nada más. Opuesto, pues que está frente al ángulo que a mí me interesa o el que estoy usando. Entonces, X va a ser el cateto opuesto. Bueno, ya sabemos que H, pues bueno, es hipotenusa, ¿no? Que X es cateto opuesto.
y que 7 metros es igual al cateto adyacente. Les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos utilizarían? Coseno de alfa es igual, ¿conocemos el cateto adyacente? No. ¿Sí lo conocemos? Sí. Sí lo conocemos. Vale 7 metros. ¿Conocemos H? O sea, hipotenusa. No la conocemos. Pero ya conozco el ángulo alfa, ya conozco el cateto adyacente. Pues en teoría sí puedo ya, haciendo un despeje, ya pudiera yo saber el valor de la hipotenusa. Sí, ya lo pudiera saber. Pero bueno, vamos a ver los otros. Seno de alfa, recuerden que alfa es 60 grados. ¿Conozco el valor del cateto opuesto? No lo conozco. ¿Conozco la hipotenusa? No lo conozco. Como tengo dos incógnitas, el seno de alfa en este caso no me sirve, porque no voy a poder resolver nada. Tangente de alfa. Ya sé que alfa son 60 grados. ¿Conozco el cateto opuesto? No lo conozco. ¿Conozco el cateto adyacente? Sí lo conozco. Como tengo una incógnita y tengo una fórmula, sí lo puedo calcular. O sea, concluyendo, coseno de alfa y el tangente de alfa sí los pudiera utilizar para saber el valor de la hipotenusa o el valor del cateto opuesto. Sí lo pudiera hacer. ¿Cuál eligen ustedes? Vamos a usar seno, ¿sale? Para calcular ¿qué? La hipotenusa, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, puedo utilizar tangente o puedo utilizar coseno, cualquiera de las dos. Nada más hagan eso, cuando resuelvan este tipo de problemas, vean qué datos sí tienen. Si en una fórmula tienen dos incógnitas, dos valores que no conozcan, pues yo recomendaría que no se vayan por allí. No tienen forma de resolverlo, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar coseno de alfa. Coseno, yo sé el valor de alfa, que son 60 grados, así lo voy a poner, ya lo sé. Es igual al cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? ¿Qué valor tiene? 7 metros, ¿no? Entre la hipotenusa. La hipotenusa no la conozco, pero para eso mismo voy a despejar. Bueno, ¿cómo quedaría despejado? Si la hipotenusa aquí está dividiendo, ¿cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando, exactamente. Entonces va a ser hipotenusa por este puntito. Recuerden que significa multiplicación, ¿sí? Coseno de 60 grados es igual a 7 metros. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero dejar solita la H, o sea, quiero despejar H. ¿Cómo me quedaría? H es igual a ¿qué? 7 metros. Esto no cambia. Pero este coseno de 60 grados está multiplicando por la hipotenusa. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Dividiendo exactamente con la operación contraria. Entonces, esto lo voy a dividir entre coseno de 60 grados. Así nada más. Entonces, todo esto lo pueden meter en su calculadora así. Ponen 7 metros entre ¿cuánto les da el coseno de 60 grados? Ya no pongan shift, pongan así directamente coseno de 60 como tal. 6.5 y ya nomás dividen 7 metros entre 6.5. 1.07. ¿Sí? No, tiene que dar más. ¿Por qué? Porque recuerden que la hipotenusa es más grande. A ver. Ponen coseno de 60. Les da 0.5, ¿no? Aquí corregimos. Da 0.5, 7 metros entre 0.5, ¿cuánto da? A ver, 7 entre 0.5, Rosy, 14 metros. Muy bien. ¿Es lógico este resultado?
Sí, porque la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande. Entonces ya sé que la hipotenusa vale 14 metros. Ahí está. Ahora, hay dos formas de resolver el cateto opuesto. Bueno, vamos a hacerlo con relaciones trigonométricas. ¿Por qué? Lo puedo resolver de dos formas. Una es con la razón trigonométrica y la otra es ¿por qué? ¿Por qué utilizarían? Exactamente, utilizarían el teorema de Pitágoras. Obviamente el teorema de Pitágoras lo despejaría, ¿no? Porque recuerden que C cuadrada es de hipotenusa. Y aquí ya no estamos hablando de la hipotenusa, estamos hablando de un cateto. Pero no importa, o sea, cualquiera de las dos formas se puede resolver. ¿Qué quieren usar? ¿Razón trigonométrica o el teorema de Pitágoras? Pues cualquiera de las dos se puede resolver. Vamos a hacerlo por razón trigonométrica, ¿sale? Para que vean cómo se hace. Observen nada más bien, ¿sí? Seno de alfa, Carlos, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. De aquí que ya conozco. La hipotenusa y el ángulo alfa, el alfa ya lo conozco. Aquí también puedo hacer un despeje. O puedo utilizar tangente de alfa, que es cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cualquiera de los dos ahora sí que lo puedo utilizar, el que ustedes gusten. ¿Cuál quieren usar? ¿El tangente o seno? Vamos a hacerlo con seno, a ver. Seno, recuerden que alfa vale 60 grados. Es igual a cateto opuesto. Yo hasta este momento yo no conozco el cateto opuesto. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Yo sé que la hipotenusa vale 14 metros. Les pregunto a ustedes, si la hipotenusa aquí, los 14 metros está dividiendo, ¿cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando, es decir, va a ser 14 metros por el seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, ¿sí? Es igual al cateto opuesto. ¿Lo puedo voltear? Sí, lo puedo voltear. Cateto opuesto es igual a 14 metros por seno de 60 grados. ¿Lo puedo hacer así? Sí. ¿Y ya? ¿Cuánto da? A ver, ahorita haz la operación. Porque te veo muy atenta. 12.12. Sí, o sea, 12.12. A ver, pero si quieren primero revisen, pongan así seno de 60 grados. Lo que obtengan lo multiplican por 14. En la calculadora presionen el sin. El sin es seno. Nada más que pues está en inglés. 12.12. 12.12. Muy bien. 12.12 metros. Y ya, ahora sí, ya conocemos el valor del ángulo, del cateto X. Y es como se resuelve este tipo de ejercicios. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, las dudas, comentarios, háganlo saber por el canal de YouTube. Suscríbanse y que tengan un excelente día. Hasta luego.